porque hace muchos años que no veo, ¿no? Ya la gente sabe que cuando tiene que llegar a La Paz toma algunas previsiones y seguramente por eso no hay, o los síntomas son tan simples, sobre todo en los niños, que con la administración de oxígeno no llegan a ser graves. Así que eso es lo que... Bueno, he pasado uno que era nada más la descripción del aparato respiratorio desde el punto de vista anatómico. No hay ninguna diferencia en la anatomía entre la gente que vive en la costa y los que viven en la costa. ¿Qué función tiene los pulmones? Los pulmones, como ustedes saben, tienen dos funciones fundamentales: captar el oxígeno del medio ambiente, de la atmósfera, introducir a los pulmones, llegar al sistema circulatorio y finalmente llegar hasta los tejidos, y en los tejidos, después de las células, fundamentalmente tejidos y células, una vez que se ha producido la oxigenación, se produce el anhídrido carbónico, que por la sangre venosa llega a este mismo sistema respiratorio para ser eliminado del organismo. Acuérdense que en la atmósfera no existe CO2, solo CO3, ¿no? Ok. Cuando nosotros respiramos, ¿qué estamos haciendo? Estamos captando oxígeno, ¿no? ¿Y este oxígeno dónde va? Hasta la sangre arterial, y a través de la sangre arterial del sistema circulatorio, pues llega hacia los tejidos. Vean, para que esto ocurra, existe un gradiente. Este gradiente va desde la atmósfera hasta las células. Y este transporte se realiza gracias a diferencia de presión entre estos diferentes sistemas. La presión en la atmósfera, en 150, va bajando en la tráquea 149 hasta para finalmente llegar a los 45. Aquí se produce el CO2, va eliminando, disminuyendo la presión de tal manera que en la atmósfera hay un 0,3% de descomposición. Y obviamente, esto es lo que nos han dicho, para captar oxígeno en condiciones normales se produce a través de estos 4 mecanismos. Primero, en realidad, la difusión. La difusión es nada más que el paso de un gas a través de una membrana, aprovechando su diferente grado de concentración. Es el primer mecanismo, la difusión. Luego llega a la perfusión, ¿no? Que es cuando llega a la célula, ahí se perfunde, segundo mecanismo. Tercer mecanismo, en realidad, los cortocircuitos. ¿Qué es un cortocircuito? La cantidad de sangre que no es bien oxigenada. Esto habitualmente es menos del 5%. Y la ventilación es el proceso por el cual el CO2 es eliminado del organismo. Nosotros en la práctica lo único que podemos valorar por los gases es la ventilación. O sea, la ventilación, ¿con qué podemos valorar? Quemando gases, CO2. Entonces, por eso se llama hiperventilado cuando el CO2 está muy bajo, hipoventilado cuando está muy alto y no ventilado cuando está en valor. Todo esto es lo mismo en todas partes, en la atmósfera. Es un recordatorio. Okay. Y vean cómo el oxígeno va pasando, pues, ¿cuántas capas son? 7, ¿no? Hasta llegar a los tejidos para dar oxígeno. Eso es lo mismo también en los tejidos. Bueno, entonces un poquito entrando a lo que es el edema biopulmonar. No debemos olvidarnos que en el mundo hay un porcentaje, aproximadamente será de 5 millones, depende de qué altitud, de gente que vive en la altura, ¿no? Y obviamente en Bolivia es donde hay más altitud, no es más altitud, sino hay más gente que vive. Solo en La Paz y el Alto, 2 millones. No hay otra ciudad que tenga tanta gente viviendo en altitud. Si sumamos Oruro y Potosí, llegamos cerca de los 2 millones. En otros, en el Tíbet y todo, hay mayor altitud, pero la gente habitualmente no vive, excepto los montes, ¿no? Y la gente que va de turismo o que es escalar. Ok. Entonces, más de 40 millones viven sobre los 2.000 metros sobre el nivel. Por ejemplo, ¿quién proporciona estos 40 millones en gran porcentaje? Son los mexicanos, ¿no? Están a 2.000 y tantos metros, son 30 millones. No, nosotros somos 2 millones. Luego tenemos Colombia, Quito. Y
la altura ha sido definida y hay una dimensión biológica de la altura. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ha definido? A ver, altura baja, ¿hasta cuánto? Hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. La media hasta los 2000 y la alta de los 2000 hasta los 5500. Realmente la extrema ven hasta lo que es lo más alto del mundo, pero esto tiene una característica fundamental. Acá la vida permanente es imposible en la altura extrema, ¿no? En cambio, en la altura alta, hay vida, de hecho la gente que llega a la altitud puede tener síntomas a veces seguimos. Esto es lo más importante. Lo que vamos a describir ocurre entre los 2000 y los 5500. Ok. Entonces son algunas ciudades con altitud, de proporción 4090, Avenida 3706, Cerro de Pascua, Perú, vamos. Siguiente. Ok. Y en La Paz, no sé por cada una, La Paz está a 3600 metros sobre el nivel del mar, pero solo en la ciudad de La Paz hay cambios, ¿no? Si uno vive, el lugar más bajo de La Paz, ¿saben cuál es? La ciudad de La Paz. Es donde es las Cholas. Hasta ahí se baja, las Cholas, ahí está el río, luego es bajada y de ahí empieza. Está como a los números. Entonces, vea, lo que diferencia entonces no es el oxígeno en todas partes del 21%. Es la distinta presión barométrica. ¿Y esta presión barométrica para qué sirve? Para que se produzca la presión inspirada de oxígeno. Entonces, a nivel del mar la presión es de 760 y la inspirada es de 149, ¿ok? Aquí en La Paz, que nos interesa, la presión barométrica es de 523 y vean cómo ha disminuido la presión inspirada de oxígeno. Entonces, cuando se producen alteraciones en la altura, no es porque hay menos oxígeno, lo que hay es menos presión barométrica. Eso es lo que determina la presión inspirada. Okay. La ciudad de La Paz, el Alto, 8100, el centro, 3600, y abajo, 3200. Yo, durante la pandemia del COVID, iba desde el Alto hasta la ciudad de La Paz, al Alto, a la terapia intensiva del Hospital Santiago. Y solo con esto, y todos los días durante casi 2 años, tuve un poco de código. Muy bien, que es Ok. Entonces, para hablar del edema agudo pulmonar de altura, nosotros debemos saber qué produce el ascenso a ciudades de lugares altos. Es decir, la gente que está a nivel del mar, sube a nivel del mar. Entonces, primero, puede no producir nada. El mayor porcentaje, depende de la altitud, no produce nada, se adaptan rápidamente. Pero cuando no se adaptan, lo primero que produce es el mal agudo de montaña, el famoso soroche. ¿Okay? Luego, en segunda, es el edema pulmonar de altura, en frecuencia, y finalmente el edema cerebral de altura. Esta diapositiva la puse intencionalmente porque esta conferencia yo la di en Cusco hace unos años y dice: todos son mediados por la falta de oxígeno. La saqué del internet. Seguimos. Pero se ha dicho que eso no es cierto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en todas partes el oxígeno es el 21%, no está mediado por la falta de oxígeno, sino por la distinta presión barométrica. Muy bien, entonces, por eso es que he modificado la anterior diapositiva en los siguientes. Primero, el individuo se adapta, el mayor porcentaje se adapta rápidamente. Los futbolistas, por ejemplo, se quejan de la altura, pero en realidad no les pasa nada. Es psicológico lo que tienen. Luego, si no se adaptan, Soroxi, el edema agudo pulmonar, lo mismo. Todos son se dicen no, son secundarios a la disminución de la presión barométrica. Estas diapositivas entonces tienen ese rol. Vamos. Bueno, entonces, la adaptación a la altura, ¿de qué se trata? Después de los 2600 metros se producen una serie de cambios que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con el transporte de oxígeno. Quiere decir, cerebro, corazón, pulmones y glóbulos. ¿Ok? Con todo eso van a haber modificaciones cuando una persona viene del nivel de la costa a la altura baja.
Aclimatación. Entonces, lo primero que ocurre es que se aclimata, aquí está la paz, y para aclimatarse, pues, ¿qué es lo que primero ocurrió? Que viene, con lo que ya les he dicho, una presión inspirada distinta de la costa, que la paz es menos, la mayor altitud menos. Pero vean ustedes cómo este es el transporte de oxígeno en una divisa de alveolos, arteria, capilar y tejido. Vean que aquí casi ya no hay diferencias, ¿no? Aquí las diferencias son muy grandes por la presión barométrica, pero aquí, como ya es la célula, prácticamente no existe diferencia. ¿Qué quiere decir eso? En la altura o en la costa, el consumo de oxígeno, esto representa el consumo de oxígeno, las luminosas, es prácticamente igual, así, todos. Así de. Ok, entonces, seguiremos. Cuando una persona llega a La Paz, digamos sale de Chile, el nivel del mar, con una PO2 de 90, ¿no? Llega al alto, como la presión inspiratoria es baja, lo primero que hace es hipoxemia, ¿no? Y esa hipoxemia que ¿qué produce? Taquicardia, ¿para qué? Para mejorar el transporte de oxígeno. A las 72 horas, aquí está, la PO2 de este individuo que llegó al alto, digamos tenía 40 de PO2, a las 72 horas, esta es la primera adaptación, tiene el CO2, el O2 normal que nosotros tenemos, o sea, 60. ¿Qué ocurre con el otro gas? Acuérdense que en la costa es 40 y aquí es 30. Entonces, como el individuo tiene hipoxemia, empieza a tener taquicardia, taquipnea y empieza a eliminar el CO2, que para ese señor aquí es alto, 40 para ese señor es alto. Para nosotros también 40 es alto, igual que el suicidio respiratorio. Entonces, a las 72 horas también, esa es la adaptación. Por eso que se come, o llegas y juegas, o mínimo tienes que estar 3 días para que pase esta fase de adaptación. ¿Ok? Vamos. El gas inspirado ya son las presiones, la costa y esto es La Paz, y aquí lo que les dije antes, prácticamente no hay diferencia, porque esto significa consumo de oxígeno. ¿Ok? Vamos. Ahora, los residentes de terapia intensiva, los jóvenes, están empezando a hablar de la altura, ¿no? Pero creen que están descubriendo la pólvora. Esto yo lo publiqué hace, vamos a decir, por el 90, poquito antes, en una revista chilena, ni siquiera, esta conferencia por esa época, así, pero como creen que ellos están descubriendo la pólvora, no investigan todo lo que es. Y los datos que les he dado de los gases no son mis datos, son datos que el Instituto de Biología de la Altura los ha hecho. Ahora hay un artículo, gases en La Paz, gases en el agua, está bien, que corrobore, pero eso ya se ha hecho hace muchísimos años. De hecho, el IVA fue fundado para eso, el Instituto de Biología de la Altura, para investigar todo esto. Se investigaron los gases, se midieron los glóbulos rojos, se midieron el gasto cardíaco, etc. ¿Okay? Entonces, obviamente también ya ves por qué no se produce porque nosotros tenemos unas redes circulatorias de todo. Vamos, gracias a cada uno. Entonces, la aclimatación, les he dicho que es en el mayor porcentaje. ¿Y cómo es esta aclimatación a la altura? Primero, cuando llega, aumenta la ventilación. Si se queda semanas o meses, logra tener la misma cantidad. Nosotros, la ventilación dicen que no tenemos el tórax más amplio, es probable. El gasto cardíaco al principio aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque hay taquicardia. Como la taquicardia determina el gasto, aumenta y al cabo de unas semanas, lo normal de acá. La hemoglobina, este es el. Al principio aumenta también, pero este aumento no es porque verdaderamente han aumentado los glóbulos rojos, sino porque hay hemoconcentración. Dura 3 días, baja, para finalmente, si la gente permanece acá, pues tiene mayor cantidad de glóbulos rojos, nosotros tenemos mayor cantidad de glóbulos rojos en comparación con la cantidad de otros. Este es, digamos, el mecanismo final de adaptación. Y esto el consumo de oxígeno. Vean de dónde saqué esta referencia. Dice 1990, ¿no? Estos estudios lo han hecho la gente de Estados Unidos, en Colorado.
Nueva York es la ciudad más alta de Estados Unidos. ¿Por qué han hecho estos estudios? Porque ellos quieren, sobre todo hacen sus estudios porque les gusta mucho el alpinismo, entonces quieren saber hasta qué nivel pueden subir sin tener daños. Y obviamente tenemos una reserva química, que es el cambio de la curva de la actividad de oxígeno, aumento de la actividad explosiva a nivel alveolar, el 2,3 de PG, que también ha sido medido en el sitio de B, está aumentado, el efecto escaldante, y vea, disminución de la afinidad a nivel perejil. ¿Eso qué quiere decir? Que llega a los tejidos, como tiene menos afinidad en altura, lo suelta más rápido. ¿Para qué? Para que haya oxigenación. El efecto Bohr, que también lo van a leer, y en conclusión, mayor diferencia que el efecto probable. Eso no es muy sí. Ok. Y esta es la curva de visión de la hemoglobina, ¿no? Esto es a nivel del mar, y esto es en la cosa. ¿Y la P50? ¿Qué es la P50? Es cuando cuando la hemoglobina está superando el 50%. Okay. Entonces, en la P50, ¿qué es esto? En la altura hay un desvío a la derecha. En la costa es de 27 y aquí aproximadamente de 29. Estos datos también han sido medidos por el IVA. Entonces, la consecuencia del desplazamiento a la derecha de la curva produce disminución de la actividad por el oxígeno, y el oxígeno entonces se genera con mayor frecuencia de carbones y con mejores expresiones. Problemas: enfermedad aguda de la altura, el soroxia, edema agudo pulmonar, edema cerebral, lo que ya se ha mencionado. Seguimos. Aguda, el ascenso desde los 2.600 metros. Por eso que cuando se luchó contra la altura, alguien dijo, hasta los 2.600 no hay problema. 2.600, 2.700 en realidad era Bogotá, era Quito, era México. Querían eliminar a La Paz, encima de los 2.700. Pero no es que querían eliminar, sino porque se ha demostrado que encima de los 2.600 metros produce un porcentaje variable una respuesta desagradable a la alimentación. Esto, vean ustedes, fue demostrado desde la época de la colonia. Ulber en la colonia demostró que la sutileza del aire de las montañas alpinas y sus efectos sobre el organismo tenían como causa principal la disminución de la presión baja. La colonia, hace cuántos años ya se sabía que el problema no era la presión inspirada, sino era la presión normal. Por eso a veces yo hasta me disgusto cuando lo escucho hablar. Es que hay menor fibrosos usuarios, ¿no? Que no es lo mismo, pero claro, fluye. Porque la presión barométrica hace que entre el oxígeno y vamos. Entonces, vean, una historia. 37 años de que un oficial chino describe que es cefalea en las montañas altas. Esto ya es en Bolivia. El padre José Acosta describe el sutil del aire que enferma al hombre y a los animales. Y en la guerra civil del 62, India perdió más soldados por esta enfermedad que en los combates. Esto dice esto. Vamos. Entonces, esta soroxia es la más frecuente, dependiendo de la altitud, por encima de los 4.500 hasta un 70%. Nosotros estamos a 3.600, entonces menos por ciento. Los síntomas inician de 6 a 8 horas después del arribo. Por eso que se les recomienda llegar sobre la hora. Aunque esto también ha cambiado. Hay equipos, ¿no? Como los que son bolivaristas, han perdido como el equipo que vino a dormir acá. Entonces, ya también deben haber investigaciones que están diciendo eso. Se investiga por el fútbol, para que vengan a jugar lo que es importante. Y lo importante es que estos síntomas desaparecen a las 72 horas. Es la más frecuente en el Nepal, que es tan alto, hasta el 50%. Hasta el 84% en el Nepal, que llegan en avión. En Colorado, que es la ciudad más alta de Estados Unidos, solo un 25%. Y aquí tenemos importantes. Incidencia no importa. ¿De qué depende? De la velocidad de llegar en avión. Porque si vas ascendiendo poco a poco, esto pasa. Son sus casos. ¿Vean? Lo mismo. No se han dado caso, ¿no? Entonces, los signos y síntomas son, vean ustedes, dolor de cabeza, dificultad para dormir. Hay un chiste con los brasileños, ¿qué tal el tiro?
En la altura, según la OPS, les digo de manera de chiste, hay 3 cosas que tienen que hacer: comer poquito, beber poquito y dormir solito. No se les de ninguna naturaleza. Y son molestias digestivas, toses, aristas, vamos. Vean, todos estos son los datos: cefalea, fatiga, náuseas, trastornos del sueño, por eso. Dicen que no hay peor cosa que cuando no te adaptas rápidamente no puedes dormir. ¿Y eso por qué es la cefalea? Por ejemplo, porque tus CO2 no lo bajan tan rápido. Y si no lo bajan tan rápido, las células están más hidratadas. Si están más hidratadas, igual cefalea. El tratamiento es reposo, nada más. Y la prevención, yo la verdad no sé si esto sigue funcionando, pero la gente ya debe, acetosolamida es un diurético que lo que hace es adelantar el proceso de alimentación. Entonces, los que somos acetosolamida no se ningún síntoma. Pero esto está peñado por la PIPA, ¿no? Es una droga. El otro día, donde los jugadores estudiaron acetosolamida, lo encontraron y lo castigaron. Entonces, está prohibida. Porque la adaptación tiene que ser fisiológica, no por vamos. Entonces, lo importante sería para prevenir arribar en un tiempo más prolongado, porque no siempre se puede. Conclusión: existe susceptibilidad individual, la velocidad de ascenso es fundamental, es mayor incidencia en niños. ¿Por qué? Porque a los niños es difícil tenerlos tranquilos, ¿no? Juguetón, curioso. A todos, como la ansiedad, esto es para los futbolistas y para todo el mundo que vea. He llegado y en el avión ya me faltaba, ¿no? Si el avión es presurizado, no puede pasar eso, ¿ok? Vamos. Luego de esto está el edema agudo pulmonar de altura, que fue escrito hace muchísimos años por este Robert Hill y por los defensores zoológicos. Constituye una forma más grave que el zoonóstico. Esta incidencia es variable, vean, pues tan alto, sobre todo en niños y jóvenes más frecuente, y en 1960 se reconoció como un edema NOCA. Han estado diciendo, igual que el distensis, el edema NOCA, por la alteración de la permeabilidad. Hay algunos factores que favorecen su presencia: la altura elevada, el desnivel, el ejercicio intenso, el frío, etc. Predisponentes. Seguir. Entonces, edema agudo. ¿Cuál es la fisiopatología? El mecanismo exacto no se conoce. Lo que siempre se ha descubierto es que hay hipertensión de la arteria pulmonar. Se ha medido en Colorado, se ha medido en el IVA, y yo con un colega potosino que trabajaba en el IVA de Potosí también hemos medido. Hemos descubierto que hay cierta hipertensión arterial. Postulo que hay una alteración transitoria de la permeabilidad. ¿Por qué? Porque esto es benigno, no es como el estrés, que la mortalidad es alta. 72 horas después no hay este. Y algunos han postulado que sea neurogénico los órganos psicológicos. La hipertensión demostrada por Julio de Colorado, antesala en el IVA, suscrito y otro amigo en Potosí. ¿A qué se debería esta hipertensión arterial según mi teoría? Mi teoría también, la teoría de los gestos, por vasoconstricción hipóxica, y eso aumenta la presión de la arteria pulmonar. Pero esto es lo importante, es reversible con la administración de oxígeno. Eso es lo que la diferencia del estrés. Vamos. Ok, vamos, la presión capilar se ha medido y se ha visto que no hay azúcar, como que no es cardiogénico. Aquí está, lo pueden leer. Entonces, conclusión: presencia de trombos, por eso es que hay presencia de la patología, se ha encontrado neutrófilos y factores de complemento, etc. Activación del complemento, el líquido elevado, ciclo de cosas. Por todas estas conclusiones se cree que es una alteración de la permeabilidad, estas otras. El edema pulmonar lleva a más hipoxia. O sea, edema agudo pulmonar, por eso hay hipoxia. Claro. Entonces, esta es la conclusión del edema agudo pulmonar. Cuando la gente llega y va a hacer edema, ¿con qué se encuentra? Con una disminución de la presión barométrica. Y si a esto, sobre todo el niño, se añade frío y ejercicio, total hipoxia.
Eso produce vasoconstricción precapilar, aumenta la resistencia de la arteria pulmonar por una parte y además hace que se liberen sustancias vasoactivas, ¿no? Este aumento de la resistencia, la liberación de sustancias infectivas hace que se altere la permeabilidad, en consecuencia hay salida del líquido hacia el alveolo, edema agudo pulmonar. Por el otro lado, hemos analizado los gases, hay hipoxemia y y cuando se ha podido medir la presión capilar pulmonar, esto es normal. Entonces, la patología del edema agudo pulmonar. Vean, vamos a las tres placas. Esta es un edema agudo pulmonar de un paciente que lleva 10 años, igual que el distrés, solo con oxígeno cuando se fue a su casa. O sea, por eso es. Vamos. Otra que he sacado de los chinos, estos diciembre, casi lo que es lo que yo he presentado siguiente. Tratamiento, la fisiopatología es completa y el tratamiento simple, solo reposo y oxígeno. Nada más, no diuréticos, no trópicos, absolutamente nada de eso. Reposo, hacer el solamiento para el oxígeno y a veces ventilación mecánica. El nifedipino, que es un antagonista del calcio, lo utilizan los alpinistas, ¿no? Entonces, cuando están subiendo, como es más fácil llevar nifedipino entre oxígeno, se pone nifedipino y vasodilatador, disminuyendo la hipertensión. Y finalmente, el edema muscular de altura, en los tres casos, es un factor de progresión del edema pulmonar, infrecuente pero grave. La sintomatología se puede progresiva, se muere en 48 horas, no se diagnostica y no se sabe por qué yo vi 3 casos, 2 se murieron y uno me llamaron hace años. Hice el diagnóstico, les dije, bájenlo inmediatamente a la ciudad de Baja de Santa Cruz. En el aeropuerto empezó a mejorar, el avión es presurizado. Es un edema de tipo vasogénico, existe incremento de flujo sanguíneo cerebral secundario a la vasodilatación y se cree que sea falta de la respuesta vasoconstrictora, es decir, que CO2 no va a quitar. Okay. Igual se desquitan después, lo mismo. No. Diferenciar con otras cosas. Y eso es de acá. Una tomografía. Tratamiento, no hay reacción favorable al oxígeno que les decía, lo mejor es ser tan rápido como sea posible y todas las manifestaciones se ven rápidamente como decimos. ¿Ok? Entonces eso de edema agudo pulmonar, como dijo el doctor Ocio, que pues, hablamos, y yo esto ya no lo doy, pero esta conferencia lo he ido corrigiendo, como 90 en Río, 5.000 personas que me escucharon. Y lo escribí, no debe estar, pero lo escribí en una revista chilena. Okay. ¿Alguna pregunta?